Buenos días a todos los presentes. Hoy vamos a hacer la jornada en formato webinar de ayudas para impulsar la innovación tecnológica. Para ello contamos con Víctor Gisbert, que es CEO de Proyecta Innovación y consultor con más de 15 años de experiencia en el tema de la financiación de proyectos tecnológicos. Y el programa, como habéis visto, vamos a abordar en un primer bloque lo que son las ayudas de I+D, sobre todo las ayudas CEDETI, para luego pasar a deducciones fiscales y bonificaciones de la seguridad social del personal investigador. Lo que haremos será, digo, en cuanto a las cuestiones que vayan surgiendo, esperar a terminar el primer bloque de ayudas CEDETI para plantear una serie de cuestiones y luego abordaremos como un segundo bloque que será el relativo a deducciones fiscales y bonificaciones de la seguridad social, ¿no? Y a continuación realizaremos también otra serie de preguntas. En cuanto a esta jornada, la organizamos dentro del programa InnovaPyme, que es un programa que realizamos junto al Instituto de Fomento, y en el que también colaboran la Confederación COEC, la Confederación y la Asociación de Empresas de Cartagena, y también la FREM. ¿Qué es lo que hacemos en InnovaPyme? Básicamente se trata de un programa donde a través de consultoría one-to-one dentro de la sede de las empresas de más de 10 trabajadores, pues abordamos el tema de la sistematización de la innovación, ¿no? Llevamos ya 3 ediciones desarrolladas, vamos a empezar este año la cuarta edición y con esa consultoría que hacemos realmente lo que intentamos es automatizar aspectos tales como la creación o mejora de un departamento de innovación con su estructura de gestor de innovación y comité de innovación. También trabajamos la innovación interna, la vigilancia competitiva, la innovación abierta, y todo lo relativo a la gestión del proyecto, ¿no? y el control de todo el sistema. Al final, ¿para qué? Bueno, pues lo que se intenta que como resultado de ese proceso de consultoría, la empresa pues innove de forma más continuada, de forma más rápida, incluso lo haga de forma más barata, de manera que los resultados de innovación al final del curso pues sean mucho mayores, ¿no? Prácticamente pueden participar en este programa pues empresas de cualquier sector y, como digo, a partir de 10 trabajadores. Si alguno estáis interesados en el tema, pues podéis contactar con nosotros o en el correo gestión@fec.com. Bien, sin más dilación, vamos a empezar y voy a dar el paso a Víctor Gisbert. Decir que, como digo, se va a dividir en 2 bloques. Vamos a hacer una primera tanda de preguntas en el segundo bloque. Y como sabéis, y aquellos que os hayáis apuntado y lo hayáis solicitado, vais a tener la oportunidad posteriormente de la jornada a tener una sesión personalizada con consultores de proyectos de innovación para aclarar si cabe más dudas o plantear vuestro proyecto. Sin más, doy paso a Víctor. Y comenzamos la jornada. Muy bien, Carlos, muchas gracias y bueno, agradecer en primer lugar a CEIC la oportunidad que nos da, sobre todo en estos tiempos convulsos, de hacer difusión de las ayudas que hay a la I+D+I. Bueno, va a ser una jornada un poquito densa porque son muchas cosas, algunas han salido apenas hace unos días, pero vamos a tratar de hacerlo lo más conciso posible. Bueno, conforme ha adelantado Carlos, nosotros en Proyecta Innovación al final somos especialistas en lo que es financiación de la I+D+I o cualquier ayudas o subvenciones, deducciones fiscales que ahora luego la veremos, que es una de las grandes olvidadas, bonificaciones, incluso otros temas ya más especializados como Patent Box que no veremos hoy aquí por su especificidad. Hoy nos vamos a centrar en lo que son las grandes ayudas nacionales, ¿vale? En un primer lugar vamos a ver las líneas de CEDETI,
¿vale? Aquí me ha faltado incluir la línea COVID-19 que se aprobó hace unos días, pero sí que está incluida en lo que es la presentación. Vemos la primera línea de herramientas CEDETI. Luego ya veremos deducciones fiscales a la I+D y las bonificaciones a la seguridad social. Y sobre todo vamos a hacer mucho hincapié de qué herramientas son o no compatibles. Vale, antes de empezar, porque estamos hablando toda la jornada de I+D+I, ¿vale? Y lo que es I+D+I hay opiniones tan diferentes como personas. Incluso nosotros en muchas ocasiones, dependiendo si la ayuda viene por un organismo u otro, ¿vale? O incluso en algunos proyectos que hemos desarrollado en universidades, pues tenemos conceptos diferentes. Claro, lo primero que vamos a tratar es de centrar lo que es I+D+I. Conforme muy bien os pongo aquí abajo, la I+D+I va cambiando, ¿vale? Y es cambiante conforme va aumentando el conocimiento. Posiblemente en 1937 lo que era un futbolín era innovador, hoy no lo es. En 1950 la persona que puso el palo al caramelo e inventó el chupachú, desde luego hizo una innovación de producto brutal, hoy ya no lo sería, ¿no? Como cuando hablamos de un palo más una bayeta llegar a una fregona, ¿vale? Ese concepto es cambiante y va a depender, como ahora luego veremos, de la situación del conocimiento en cada momento. ¿Vale? Entonces, ¿qué es I+D+I? Cuando nosotros nos ceñimos a lo que es I+D+I, sobre todo cuando está ligada a algún tipo de ayuda, deducción, bonificación, vamos a ir siempre a lo que dice la Ley de Impuesto de Sociedades, ¿vale? Nos olvidamos de los miles de organismos, conceptos universitarios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque vamos a ir a aquellos conceptos que de verdad son o bien financiables, o bien deducibles, o bien objeto de bonificación, ¿vale? Bien, si nos vamos a lo que dice la ley, como todas las leyes, pues suele ser un poco difusa, ¿vale? Pero bueno, siempre nos habla de una mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos, sistemas de producción. Y aquí nos viene la primera duda, porque posiblemente una mejora, lo que es para ti sustancial en un producto, para otra persona puede no ser. Es decir, ¿qué es sustancial? Un sustancial es disminuir en un 3% un consumo de materia prima. Depende, si es una materia prima que es habitual, posiblemente no sea nada sustancial. Si estamos hablando de materias primas que son muy, muy escasas, son preciosas y, por lo tanto, de muy elevado coste, posiblemente el reducir un 3% sí que lo sea, ¿vale? Y con lo cual, cuando un proceso es sustancialmente mejor que otro, cuando es un 5% más productivo, cuando es un 7, cuando es un 10, va a depender. Con lo cual, bueno, como toda ley, empezamos diciendo mejoras tecnológicas sustanciales, ¿vale? Y fijaros en la palabra tecnológicas, ¿vale? Porque de acuerdo a la Ley de Impuestos de Sociedades, todo lo que es la innovación en comercialización, en conocimiento y demás, no es que no exista o es que no sea, no es financiable, ¿vale? Bien, también me habla de primer prototipo no comercializable o proyectos piloto. ¿Vale? Proyectos piloto, aquí también entramos, hombre, posiblemente el primer prototipo no sea comercializable, pero yo es que hago un segundo prototipo sobre el primero, entonces sí estoy hablando del segundo, del tercero, del primero, es decir, salvo que sea un prototipo que sea desechable y se quede como tal prototipo, las empresas normalmente trabajan, hacen ingeniería y reingeniería y van modificando prototipos hasta llegar a uno final. Bueno, también me habla de servicios a la sociedad de la información, a las personas con discapacidad, posiblemente este sea uno de los aspectos más claros. Y luego, con respecto ya a las empresas más tecnológicas, estas definiciones de I+D+I son nuevas, no estaban en leyes anteriores, cuando me habla de creación, combinación y configuración de software avanzado, mediante nuevos teoremas y algoritmos o sistemas operativos, lenguajes, interface para productos nuevos o mejorados. ¿Vale? Es decir, bueno, luego veremos o hablaremos que normalmente, salvo alguna serie de excepciones, lo que son los desarrollos de software, ¿vale? Más o menos avanzados, suelen ser catalogados como innovación tecnológica, lo cual en muchas ocasiones lo que podría parecer un hándicap, porque ahora veremos que luego veremos que cuando es catalogado como investigación y desarrollo tiene muchas más facilidades de financiación o deducción, puede llegar a ser una ventaja. ¿Por qué? Porque habrá muchas empresas, muchas EIBTs, que todo lo que hacen sea asimilable a innovación tecnológica, con la posibilidad de financiación y deducción prácticamente de todas sus actividades.
Entonces, bueno, ¿qué es I+D+I? Yo aquí he supuesto una serie de frases. Es la manzana amarilla dentro de un cesto de manzanas rojas. ¿Cuándo estoy haciendo I+D+I? Pues la primera, sí, oye, cuando exista un reto tecnológico. ¿Qué es un reto tecnológico? Una dificultad a la hora de abarcar un proyecto. Podemos asimilar que existe I+D+I cuando existe una dificultad. ¿Vale? O sea, el proceso puede ser complejo, pero no ser difícil. ¿Vale? Como gusta mucho a las universidades, será I+D+I cuando exista incertidumbre a la hora de conseguir los objetivos de un proyecto. Es decir, tengo unos elementos de entrada, sé dónde salgo, sé dónde quiero llegar, pero el camino no está definido. Pueden haber dificultades, ojo, y riesgo de no conseguir esos objetivos. ¿Vale? Ahora que estamos hablando del COVID-19, sería I+D+I. ¿Por qué? Porque sé de dónde parto, crear una vacuna, sé dónde quiero llegar, tengo elementos de entrada y elementos de salida, pero el camino no está definido y va a depender de múltiples análisis, con lo cual me podrán ir variando lo que son los planteamientos iniciales. También puede ser I+D+I cuando existe un elemento nuevo diferenciador de ese proyecto, producto o proceso. Si voy a hacer un producto, voy a cambiar un proceso, productivo o no, y tiene un elemento que lo hace diferente al resto, seguramente tendré I+D+I. Se pueden patentar los resultados. Sabéis que para patentar tiene que existir una actividad inventiva, ¿vale? Es decir, tiene que haber algo que no es obvio para cualquier experto en el sector. También, y aunque esto no es subjetivo, ¿vale? Es más fácil catalogar un proyecto de I+D+I cuando tengo personal en principio con alto conocimiento, con alta titulación, con experiencia en proyectos y demás. Es decir, ¿qué personal trabaja en el proyecto? Pues es mucho más fácil que CDTI me dé una financiación o consiga una deducción fiscal si tengo, en principio, personal con titulación, personal con proyectos de investigaciones anteriores, etcétera, que si no los tengo. ¿Vale? Es decir, si no lo tengo, tengo que convencer al organismo que esta persona que tengo es muy válida. Si lo tengo esa titulación, pues esa valía, esa capacitación ya se da por hecho. Por supuesto, si se han conseguido con anterioridad proyectos subvencionados en convocatorias públicas. El primero cuesta mucho. El segundo, como ya te conocen, cuesta menos, porque además el evaluador del segundo ya tiene en cuenta que te han dado un primero, con lo cual, claro, pues tenemos que empezar. Es decir, hay empresas que ya tienen un largo historial de financiación de sus proyectos en base a convocatorias públicas, hay otras que no, pero bueno, es el momento de empezar. Bueno, supone una nueva forma de aplicar conocimientos o técnicas. Entonces yo me quedaría tengo un producto, un proceso que es tecnológicamente diferente al anterior, sustancialmente mejor, en el cual existe un reto tecnológico, en el cual existe incertidumbre y en el cual hay algo que lo hace diferente a lo demás. Vale, y ahora pasaríamos a lo que es I+D+I. La I pequeñita normalmente es la innovación tecnológica. Y una de las cosas que nos vamos a encontrar es la dificultad en distinguir entre investigación y desarrollo e innovación tecnológica, entre la I+D grande y la I pequeña. Quizás la diferencia sea que la investigación y desarrollo implica un avance general, una mejora absoluta, una mejora significativa, cuando la innovación tecnológica supone una novedad para el marco de mi empresa, pero es algo que en el mercado ya está de alguna forma solucionado, ¿vale? Y esto en muchas ocasiones nos genera, porque además el conocimiento tampoco está difundido, tampoco estamos al tanto de los desarrollos que está teniendo cada empresa, genera confusión o genera dificultad entre distinguir lo que es una cosa u otra. ¿Vale? Decir, bueno, pues una novedad absoluta sería hacer un nuevo tratamiento para la carcoma. Uno diría, hombre, pues sí, pues porque hasta ahora tengo tratamientos físicos, o tengo tratamientos de abrasivos, o tengo tratamientos de... Entonces, pues, bueno, pues lo voy a hacer con microondas. Ya es que el microondas ya existe y se utiliza para 1000 cosas. Entonces, en muchas ocasiones vamos a tener la línea que separa la innovación tecnológica de la I+D va a ser fina. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que conforme he comentado antes y conforme veremos ahora, el retorno, o bien para financiación, o bien para ayuda a fondo perdido, o bien a deducción fiscal, cuando un proyecto es catalogado como investigación y desarrollo, es muy superior a cuando es catalogado como innovación tecnológica. De ahí nuestro gran esfuerzo para vestir muy bien el proyecto. Es decir, nosotros hemos visto proyectos muy buenos
que no han prosperado, no han tenido catalogación de investigación y desarrollo, porque no han estado posiblemente lo bien presentados o no han evidenciado de forma adecuada el reto tecnológico o no han evidenciado el arte de investigación, estado de la técnica, y hemos visto proyectos que en principio no eran tan buenos, pero que estaban vestidos perfectamente, ¿vale? Con unos estudios del arte de la investigación, con unas evidencias de los retos, etcétera, etcétera, muy buenos que posiblemente hayan conseguido una catalogación de investigación y desarrollo, con lo cual, importantísimo. Las memorias, las solicitudes, las consultas que hagamos tienen que tener una elevada calidad para tratar de obtener lo que es la catalogación de investigación y desarrollo. Bien, y a partir de aquí entramos en el CDTI, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. El CDTI, vamos a ver, y más en los tiempos que corren, se ha convertido en una tabla de financiación para muchas empresas que están realizando proyectos que puedan ser de I+D y la I pequeña, ¿vale? Es decir, antes, cuando fluía mucho dinero, cuando el dinero era muy barato, pues posiblemente sí a los proyectos de I+D, posiblemente no tanto a los proyectos de innovación tecnológica, pero hoy CDTI vamos a ver por una serie de causas que se ha convertido, pues eso, en algo buscado y anhelado. Y que yo os animaría a la mayoría de vosotros que por lo menos exploremos la opción que tenemos de financiarnos mediante CDTI. Es decir, que no nos digamos nosotros el no ya lo tenemos. Luego, si a un caso, hablamos un poquito de cómo hacerlo. Bien, aquí os he puesto, esto viene de la página web de CDTI. Bueno, CDTI está financiando, ayudando proyectos de investigación y desarrollo, los proyectos de I+D, los de transferencia cerebral y el COVID-19, que digo que es del día 7, desde hace unos días. Está financiando la innovación, proyectos de la I pequeño de innovación tecnológica con su línea directa de innovación. Y hoy es hiper interesante. Tendremos la línea directa de expansión para la compra de activos, luego tendremos una línea ya específica de COVID-19, que no sé si alguno de vosotros podría entrar sobre todo en el tema de tratamiento de datos. Y luego para nuevas empresas tenemos el Neotec, que es una perita, es el fruto deseado por todos, pero por una serie de razones que veremos luego, hay muy poquitos que llegan a conseguirlo. Lo cual, que sea difícil no significa que no lo intentemos. Es decir, lo que os comentaba antes, el no ya lo tengo. Y posiblemente si yo busco un Neotec y me dicen que no el Neotec, pueda solicitar alguna otra de las líneas que también está muy bien. ¿Por qué CDTI se ha convertido ahora en una de las fuentes de financiación, ayudas, subvenciones más buscadas? Principalmente por las mejoras COVID, porque tienen 500 millones de euros adicionales para apoyar proyectos. Y es mucho, mucho, mucho dinero. ¿Por qué? Porque se han reducido de forma importantísima las garantías exigidas, sobre todo cuando son empresas de nueva creación o son empresas con poquita antigüedad. Pues bueno, no están posiblemente lo capitalizadas que desearíamos, con lo cual no tienen aún beneficios, con lo cual CDTI pide garantías sobre las operaciones. Entonces, con estos 500 millones de euros, que es muchísimo dinero, además se ha producido una reducción en principio importante de las garantías exigidas por CDTI a las empresas para dejar dinero. El fast track, la rapidez, hombre, se ha reducido también muchísimo. Antes, pues entre que lo remitías, luego miramos un poquitín, hablamos al final de cuál es la forma de proceder, porque quizás empezar haciendo las memorias de CDTI sin saber si me lo van a aceptar o no, sea excesivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque voy a gastar una cantidad de tiempo brutal y luego me puedo llevar un chasco, me puedo llevar un no, con lo cual hay formas de, antes de empezar un proyecto, que el organismo me diga si sí o si no, y así, si me dicen sí, ya me dicen sí, ya gasto esas energías en elaborar esas memorias, y si me dicen que no, busco financiación por otros medios que seguro que las hay. Y luego la ampliación del ICA, que ahora veremos que es una línea sobre todo para generación de activos materiales y para la adquisición de activos materiales e inmateriales, que en Murcia sí que está, pero había otras regiones de España o ciudades a partir de unos determinados números de habitantes que no entraban. Entonces, el ICA lo han extendido a toda España. Y empezamos con la parte del millón, el proyecto de I+D. Este es la típica ayuda anhelada por la mayoría de las empresas y que posiblemente, digo posiblemente o seguramente, más de algunos de vosotros podráis acceder a ella. ¿Cuál es la característica del PIT?
Pues para solicitar un proyecto individual, o luego veremos, de investigación y desarrollo, la característica sine qua non es que tiene que ser una creación y mejora significativa de un proceso productivo, producto o servicio. ¿Os acordáis lo que decía antes, ley de impuesto de sociedades? Una mejora tecnológica sustancial en cuanto a un producto, proceso, servicio. Pues aquí, si yo tengo una mejora sustancial en cuanto a un producto, proceso o servicio, es decir, mi novedad es absoluta, mi novedad es importante, existe un elemento muy, muy diferenciador con respecto a los demás, pues es posible que tenga acceso a lo que es un proyecto de investigación y desarrollo de CDT. Bien, ¿qué características tienen estos presupuestos? Pues el presupuesto mínimo son 175.000 euros, ¿vale? Que puede parecer una cantidad en principio muy grande, pero luego vamos a tener en cuenta que para un proyecto de investigación y desarrollo, la parte o una de las partes más importantes, normalmente estamos hablando de porcentajes que pueden llegar incluso 30, 40, 50%, es el personal. Cuando empezamos a meter cosas de personal, seguridad social, etcétera, etcétera, pues veis que nos vamos, ¿vale? Que es fácil llegar a esa cantidad, evidentemente. Para cantidades menores, pues tenemos en principio una serie de ayudas, normalmente o de subvenciones, normalmente financiadas por los organismos autonómicos, en este caso el Info, que además lo está haciendo verdaderamente bien, de acuerdo a mi opinión, a las que podríamos acceder. Vale, de este presupuesto mínimo de 175.000 euros, lo normal es que CDT me aporte el 75% y el otro 25% lo aporte la empresa. En casos excepcionales podemos llegar al 85%, es decir, si yo tengo un proyecto que en cuanto a costes de personal, pues amortización de activos, materiales, etcétera, etcétera, son 200.000 euros, pues CDT me dice, yo pongo 150.000 y usted, empresa, pone los 50.000 restantes. ¿Vale? ¿Cómo? Pues con una ampliación de capital, bien porque la empresa tiene ese dinero en reservas, o bien porque la empresa está generando beneficios suficientes todos los años para compensar esas cantidades. Vale. Y aquí viene la parte que nos gusta a todos tanto. De ese préstamo que me da CDT, hay un 30% que se llama tramo no reembolsable, es decir, hay un 30% de dinero que no voy a devolver. ¿Vale? Es un 30 de un 75, que es un 20 y tantos % de subvención pura y dura. ¿Vale? Los préstamos normalmente son de 7 a 10 años, tenemos 2 a 3 años de carencia, el tipo de interés es Euribor, y si el Euribor es negativo, evidentemente se queda en cero. Ahora mismo las empresas, por lo general, tienen pues bueno, los créditos ICO que ha estado dando el gobierno en determinadas entidades se han llegado hasta el 4,2%. Fijaros luego la cantidad tan importante, luego veremos un ejemplo que es esa parte de tipo de interés que vamos a dejar de pagar. En principio, sin aportación de garantías adicionales, me dan un 35%. Por supuesto, el proyecto requiere de una auditoría. La duración de los proyectos son de 12 a 36 meses, puede ser hito único o no haber hito único, varios hitos, ¿vale? Hitos son momentos en los cuales yo paro, momentos de referencia en los cuales yo paro, reviso el proyecto porque se ha dado una determinada circunstancia. Importante, el plazo está abierto todo el año, ¿vale? Es decir, no son como otras ayudas que tenemos que se abre el plazo y finaliza a las 2 semanas, a las 3 semanas. ¿Vale? Es decir, aquí yo lo puedo presentar cuando quiera, todo el año está abierto. Y otra parte muy, muy, muy importante es que el CDT me aporta informe motivado para un proyecto de investigación y desarrollo. Ese informe motivado lo que me permite es deducirme con garantías un 42% del gasto efectuado en I+D. ¿Vale? Es decir, vamos a suponer, voy a hacer la cuenta, quizás habría algunos matices, pero voy a hacerlo por la cuenta de la vieja. Mi proyecto son 200.000 euros. El CDT me cataloga el proyecto como I+D, no me he deducido nada en años anteriores, con lo cual me correspondería un 42% de deducción fiscal. Por 200.000 son 84.000 euros de deducción fiscal. ¿Vale? Si no me hubiese deducido nada en años anteriores. Deducción fiscal, ¿qué significa? Dejar de pagar en impuesto de sociedades. Además, es un crédito fiscal a 18 años, que luego veremos que bajo unas determinadas herramientas yo puedo llegar a monetizar caso de no tener beneficios. ¿Vale? Luego lo vemos.
¿Qué gastos me entran? Personal, y además es una partida muy importante, y si no tengo personal con determinadas titulaciones o determinadas características, posiblemente sea un acicate para que no me lo den. Colaboraciones externas más o menos especializadas, materiales fungibles, amortización de activos. Si yo compro cualquier elemento de laboratorio, máquina, equipo, etcétera, etcétera, el proyecto dura 2 años, pues la amortización de esos 2 años las puedo imputar al proyecto. Gastos de auditoría, y normalmente siempre un porcentaje de gastos generales de la empresa. Aquí os pongo un pequeño ejemplo de proyecto CDT, ¿vale? Pues un proyecto que está cerca de los 200.000 euros, ¿vale? 190.000 euros. Porcentaje que debe aportar la empresa, he dicho que normalmente es un 25%, pues la empresa tendría que aportar unos 47.500. La parte a fondo perdido sería el 30% de lo que aporta CDT, o sea, prácticamente el 30% de 150 sería unos 42.000 euros. El préstamo a tipo de interés Euribor, 99.000. Y si contando con un 25% de deducción fiscal, porque esta empresa he supuesto que ya se ha deducido en años anteriores, luego lo veremos, tendría unos 50.000 euros casi de deducción fiscal. Pero ojo, es que el total de intereses al 4,2 que están dando ahora los bancos a 10 años, de 190.000 euros asciende casi a 80.000 euros. Es decir, tengo los 80.000 euros de intereses que no pago, más casi 50.000 de deducción fiscal y luego 40.000 de fondo perdido, ayuda a subvención a fondo perdido. Estoy hablando de 90 y 80, estoy hablando de 170.000. ¿Vale? Evidentemente, eso es una perita en dulce. Yo creo que debiéramos de hacer todos un esfuerzo de autoevaluar nuestras actividades para ver si yo puedo entrar o no en un proyecto de este tipo. Porque también os he comentado que el primero resulta muy complejo, pero luego encadenar otros resulta más simple. Bueno, tipo de proyectos CDT no voy a entrar porque las condiciones son más o menos la misma. Tengo individuales, tengo en cooperación, cuando dos empresas que están unidas por una cadena, pues son complementarias, es decir, vamos a hacer este proyecto entre los dos, tres más empresas. Luego tengo algunos que son de cooperación tecnológica internacional, europea y demás, pero bueno, las condiciones vamos a quedarnos que son las que hemos visto. ¿Vale? Hasta aquí la parte del león, proyectos de investigación y desarrollo de CDT. ¿Vale? Hay una particularidad que son los proyectos de transferencia Cervera. El proyecto de transferencia Cervera es exactamente igual que el proyecto del que hemos hablado, pero participa un centro tecnológico de los recogidos en el Real Decreto, no valen tampoco todos, con al menos un 10% del presupuesto. ¿Vale? Bien, abajo tenéis una serie de tecnologías prioritarias, es decir, no entran proyectos de todas las tecnologías, sino, pues bueno, materiales avanzados, ecoinnovación, transición, fabricación inteligente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estos proyectos normalmente tienen una característica, es más fácil llegar a que CDT nos dé el 85% del préstamo en lugar del 75% anterior. Recordar que yo decía 75% CDT, 25% empresa. Aquí es más fácil llegar a un 85% CDT y un 15% empresa. Pero otra de sus características principales es que solamente se va a solicitar un aval de un 5% de préstamo concedido. ¿Vale? Con lo cual, sobre todo empresas que están empezando, empresas que no tienen demasiado historial o que no tienen una capitalización en principio, pues hombre, el empezar con ese tipo de aval, pues oye, pues pedimos un proyecto de 200.000 euros y voy a avalar 10.000, ¿vale? Y si se requiriese algún aval superior, por las causas que fuesen, pues bueno, nos podíamos solicitar acoger a un fondo de provisión técnica para minorar hasta el mínimo solicitado al 5%, ¿vale? Hasta una cobertura máxima de 1 millón de euros, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, si yo tengo un proyecto de investigación y desarrollo, además participa un centro tecnológico con al menos un 10% del presupuesto y la tecnología que esté desarrollando pues entra dentro de esas tecnologías prioritarias que pongo ahí abajo, pues bueno, podría saltarse de un proyecto de transferencia Cervera que aún es un poquito mejor que el proyecto de investigación y desarrollo que hemos visto antes. ¿Vale? Bien, ahora pasamos de los proyectos que son de investigación y desarrollo, vamos a pasar a los de innovación tecnológica. ¿Vale? Si os acordáis antes, cuando estábamos hablando del concepto de innovación tecnológica, decía, bueno, quizás la diferencia es que la innovación tecnológica es un salto, supone un salto para la empresa que lo lleva a cabo, pero no es un salto, no es una mejora sustancial para lo que es el resto del sector o para lo que es el...
Y en este caso vamos a ver las líneas directas de innovación o los llamados también LIC. Bien, los LIC de CEDETIS apoyan a proyectos de carácter aplicado, muy cercanos al mercado, con riesgo tecnológico medio, bajo y cortos periodos de recuperación de la inversión. Es decir, fijaros, riesgo tecnológico medio bajo es la I pequeña, es decir, ya no ese grado de incertidumbre no tiene por qué ser tan elevado. Ese reto tecnológico tampoco quiere ser tan elevado, ¿sabes? Me dicen riesgo medio bajo y además que sea muy cercano al mercado, que sea, es decir, proyectos muy aplicados de riesgo bajo, ¿vale? Que normalmente suelen ser proyectos de innovación tecnológica porque suponen una mejora para nosotros, ¿vale? Nos ayudan a ponernos en la punta del mercado, ¿vale? Nos ayudan a situarnos conforme están los mejores. Ahora luego veremos el tipo de gasto, porque además este tipo de ayuda en línea directa a innovación o LIC de CEDETI, lo que me va a permitir es comprar activos. La otra me permitía la amortización del activo. Yo compro una cosa que vale 100, se amortiza en 5 años, amortizo 20 en cada año, utilizo 2 años proyecto CEDETI, pues amortizaré, incluiré como gasto en el proyecto 40. ¿Vale? Pero va a otros 60 que tendrá que financiar la empresa por su cuenta. Aquí podría, conforme os digo en el primer cuadradito, pues incorporación y adaptación activa de tecnologías que supongan una innovación para mí como empresa, ¿vale? Con lo cual, si tengo que comprar activos, ¿vale? Activos, tecnologías, pues es una fórmula. Aplicación del diseño industrial de ingeniería y producto, proceso para la mejora tecnológica, es decir, voy a aplicar pues diseños industriales o los voy a desarrollar yo, ¿vale? Para mejorar mi producto, mi proceso. O incluso aplicación de un método de producción o suministro nuevo o mejorado, ¿vale? Proyectos de carácter muy aplicado, los cuales el reto no es tan elevado, son proyectos que sí o sí salen bien y con pequeño grado de incertidumbre. Como siempre, presupuesto mínimo 175.000, esto va a ser una máxima para los proyectos de CEDETI. Para menos ya tengo ayudas a la innovación que normalmente dan organismos autonómicos. Como siempre, lo lógico, lo normal es que CEDETI me dé un 75% del coste del proyecto, es decir, venga, vamos a hacer una modernización de una línea de producción, son 200.000 euros, CEDETI pone 150 y la empresa pone los otros 50, o los pone mediante una ampliación de capital, o los tiene como reserva, o simplemente la empresa está generando todos los años 25.000 euros de beneficio, con lo cual en un par de años o 3 he cubierto esa cantidad. Bien, importante. Aquí el préstamo es de 3 a 5 años. Si estamos hablando de 3 años, estamos hablando de Euribor a 0,2 y estamos hablando de 5 años, estamos hablando de Euribor más 1,2. Claro, fijaros que decía antes como las condiciones que son proyectos que están muy aplicados al mercado, con riesgo muy bajo. Claro, hoy el Euribor está negativo, con lo cual tendríamos Euribor más 0,2. Teniendo en cuenta que cualquier proyecto de financiación ICO está a un 4,2, eso sin contar los costes de apertura y seguros y demás añadidos que nos ponen, pues ostras, estamos hablando de muchísimo dinero. Fijaros que antes de 200.000 euros, a un 4,2% de 200.000 euros eran 80.000 euros en intereses lo que íbamos a pagar en 10 años, ¿vale? Con lo cual estoy pagando un interés muy bajito y, ojo, voy a tener un 2% de ayuda a fondo perdido tramo no reembolsable. Eso dependerá de la existencia o no de fondos FEDER. Pero claro, ostras, Euribor más 0,2, que es prácticamente cero, y además con un 5% de tramo no reembolsable, si eso lo comparo con un préstamo ICO, que lo estoy haciendo un 4,2, me estoy jugando 9,2 puntos durante un periodo de amortización. Con lo cual es muchísimo. Es muchísimo. Antes quizás las empresas, cuando tenían financiación a tipos de intereses bajísimos, no acudían a esta línea. Hoy se ha convertido en una de las líneas más buscadas porque además va a financiar actividades rutinarias que haga la empresa. Es decir, yo tengo una empresa que normalmente hace desarrollos, yo tengo una empresa que normalmente está mejorando procesos, pues esas actividades rutinarias, esos sueldos que sí o sí yo pago todos los meses, ostras, ¿por qué no los meto dentro de un proyecto LIC de CEDETI? ¿Vale? Teniendo en cuenta, ojo, que esto no aparece en CIRBE, es decir, que cuando alguien mire el historial financiero de mi empresa no aparecerá que tiene un préstamo de línea directa de innovación, ¿vale? Un año de carencia.
Como siempre, con carácter general tendré un anticipo de un 35%. Si normalmente quiero anticipar más cantidad o lo quiero cobrar todo porque tengo que hacer, sobre todo, costes de adquisición de maquinaria y demás, pues dependiendo del historial de mi empresa me exigirán o no avales. Claro, la línea COVID lo que hace es disminuir mucho lo que son las cuantías de los avales. Las han disminuido de forma espectacular. Requiere auditoría, plazo de ejecución 18 meses, hito único. El proyecto de investigación y desarrollo podría tener varios hitos, exactamente igual que el proyecto de investigación y desarrollo. Eso está abierto todo el año, ¿vale? Sí que entra dentro del régimen de minimis, no os lo digo aquí, pero son incompatibles con otras financiaciones o ayudas. En cambio, el LIC no me genera informe motivado, ¿vale? El proyecto de investigación y desarrollo me generaba un informe motivado que podía aplicar hasta un 42% de deducción fiscal, en el caso de que no hubiese aplicado nada en años anteriores, este no. Lo cual no significa que CEDETI no me emita informe motivado, no significa que yo renuncie a esa deducción fiscal. Ojo, son cosas diferentes. Es decir, si yo tengo un proyecto LIC, que tengo un desarrollo, entiendo que puede ser susceptible de ser catalogado como investigación y desarrollo e innovación tecnológica, existen vías paralelas que luego veremos para poder aplicarme con garantía esa deducción fiscal, ¿vale? ¿Qué me permite el LIC? Pues adquisición de activos fijos nuevos. ¿Vale? Así como el de investigación y desarrollo suele era la amortización, aquí el coste del activo nuevo. Costes de personal, por eso os digo, muchas empresas que tenéis una serie de personas que están desarrollando, que es para vosotros, ese coste de personal se ha convertido en un gasto rutinario. Ojo, ¿por qué no lo enfocamos a un proyecto CEDETI y que CEDETI me financie ese personal que está haciendo desarrollos en mi empresa? Materiales y consumibles, por supuesto, asociables al proyecto, colaboraciones externas de proveedores, asesores especializados, etcétera, etcétera, un porcentaje de gastos generales y, por supuesto, los costes de auditoría. Vale, entonces hemos visto financiación de la I+D, financiación de la innovación tecnológica, y ahora vamos a ver lo que son la línea directa de expansión o los famosos LICAs de CEDETI. Que estos también han sufrido una inyección importante de dinero y además lo que se han eliminado era que había una limitación en cuanto a autonomías, provincias, ciudades en los cuales CEDETI no apoyaba, ¿vale? Sobre todo aquellas de mayor número de habitantes. Bien, el LICA en principio es una ayuda a una inversión inicial, es decir, inicio un proyecto de nuevo. Ojo, o yo una empresa y ya tiene una línea de actividad, voy a invertir en generar una nueva actividad económica, es decir, voy a diversificar, voy a abrir líneas diferentes, ¿vale? Las actuaciones financiables sobre todo son activos materiales, estamos hablando sobre todo de instalaciones, maquinaria y equipos, o activos inmateriales, patentes, licencias, conocimientos técnicos, propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Es decir, esta línea me va a apoyar lo que son las adquisiciones de activos, tanto materiales como inmateriales, ¿sí? Pues posiblemente, si es una inversión inicial ligada a una nueva actividad o un nuevo producto o a un nuevo proceso, ¿vale? O a una mejora muy sustancial, una mejora entre comillas innovadoras, ¿vale? Porque el objeto es potenciar el crecimiento de empresas innovadoras. Ostras, podría innovar muchísimo en un proceso, en un producto, pues posiblemente el ICA sea una opción. Vamos a ver que bastante apetecible. Como siempre, presupuesto mínimo 175.000 euros. No entro a comentarlo. Como siempre, lo normal es que CEDETI aporta el 75% del capital para esta adquisición de activos, ¿vale? Sean materiales o inmateriales, y la empresa el 25%. Claro, en este caso, el tramo a fondo perdido, subvención a fondo perdido, ya puede ser de un 5 o un 10%. Todo va a depender o no de la asistencia de fondos FEDER. Bueno, pues si tengo un préstamo, que ahora vamos a ver que es Euribor más 0,5, que ahora prácticamente está al 0, y lo puedo conseguir con una ayuda de un 10%, y los ICOs están a un 4,2, pues parto con una ventaja de 14 puntos de diferencia con respecto, 14 puntos de interés con respecto a lo que sería un ICO normal. Eso en un proyecto de 200.000 euros son ciento y muchos mil euros. La amortización es 7 años, tendríamos un año de carencia, en este caso el anticipo es del 50%, los proyectos se tienen que desarrollar también a hito único entre 6 y 18 meses, no computa en minimis, requieren de auditoría, todo lo que hemos visto requiere de auditoría, sobre todo, además es lógico que el organismo quiera comprobar
el desarrollo de unos gastos, hay un anticipo de forma general, luego quieran comprobar antes de desembolsar dinero, o bien diversos hitos, en el caso de un proyecto de I+D, o bien hito único, en el caso de un LIC, un LICA, ¿vale? Quieran comprobar que el dinero que están prestando, el dinero que están dando, pues se da en las condiciones adecuadas, ¿vale? Plazo abierto siempre como todo el año, se pueden efectuar gastos de solicitud, ¿vale? Es incompatible el LICA también con todo, ¿vale? Es con todo, es incompatible con todo, ¿vale? Entramos ahora con también una serie de proyectos que son Neotec, que son subvenciones o que son ayudas a fondo perdido, que son para la creación y consolidación de empresas de base tecnológica, EBT. Por definición, y os lo he puesto aquí además en rojita, en principio las EBTs que conforme las considera CDTI son estrategias de negocios y actividades de un dominio intensivo del conocimiento científico y técnico, con productos o servicios que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora. Es decir, si yo quiero acceder a un Neotec o tengo un producto o servicio, una estrategia de negocio basada en un dominio muy, muy, muy intensivo de tecnología y además con personal con una capacitación y una especialización muy, muy, muy adecuada, presencia de doctores y además con una experiencia muy fuerte en proyectos de I+D+I de investigación, ¿vale? Lo voy a tener complicado, ¿vale? De todas formas, yo lo que os he dicho, hay muchas empresas que les digo, oye, mi estrategia es pedir un Neotec, me lo dan perfecto, si no me dan Neotec, voy a diferir tu proyecto a lo que es un proyecto de investigación y desarrollo, ¿vale? Es decir, que no perdemos el tiempo, están ahí y yo creo que debemos de tratar de aprovecharlas. Beneficiarios, pequeñas empresas innovadoras, existe concurrencia competitiva con plazos de presentación, es decir, mi proyecto va a ser puntuado y va a ser comparado con el resto de proyectos, ¿vale? Es decir, aquí no funcionamos por plazo de presentación o por una revisión sí o no, sino que todos los proyectos tienen un sistema de puntuación que está en la página de CDTI, hay un comité que puntúa y pasan los que pasan. En principio, plazos de presentación tendríamos del 17 de abril hasta el 30 de junio de 2020. ¿Vale? Es decir, que quien quiera o quien entendamos que hay alguna empresa que tiene pues eso, un dominio intensivo de conocimiento científico técnico, tiene productos que son resultados de una elevada actividad investigadora, pues podríamos presentarlo. Vale, ¿por qué es tan interesante el Neotec? Como siempre, presupuesto mínimo 175.000 euros y aquí la ayuda o subvención es del 70%. Nos subvenciona el 70%, por supuesto, habrá un plan de empresa, un plan de negocio. Los proyectos tienen que ser 1 o 2 años de duración, no tiene informe motivado, no genera informe motivado, lo cual no quita que la empresa renuncie a esa deducción que le toca. Normalmente los Neotec son claramente todos I+D, ¿vale? De ese 42% en el caso que no se haya deducido nunca. Veremos alternativas a cómo hacerlo. Por supuesto que me dan el 70%, no puede haber cofinanciación ni ayuda ni de ningún otro tipo, es incompatible con todo, ¿vale? Los proyectos tienen desde el 1 de enero del 21, auditoría y de forma general tendrá un anticipo de un 60% y luego un 40% de acuerdo a una justificación de los hitos que yo haya marcado en mi plan de empresa, ¿vale? Con lo cual, si hoy tengo 200.000 euros, el anticipo es del 60%, tendría 120.000 euros para iniciar esa actividad, ¿vale? Gastos, como siempre, personal, colaboraciones externas, materiales, equipos. Aquí la convocatoria sí que abre una partida de otros gastos, como alquileres, suministros, licencias, gastos de solicitud, patentes, seguros, auditoría, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo aquello que esté recogido en el plan de empresa del solicitante. Bueno, aquí tengo una serie de normativa o de requisitos para las empresas que quieren pedir un Neotec, pues no deben ser empresas cotizadas, tienen que estar constituidas por máximo los 3 años anteriores, nunca tienen que haber distribuido beneficios, deben de contar con un capital social mínimo desembolsado íntegramente de 20.000 euros y tienen en su caso que haber depositado las cuentas en el registro mercantil, ¿vale? Yo para mí esto sería posterior, quizás primero sería evaluar el proyecto que tiene la empresa y luego ver si cumplimos o no cumplimos. Por caso de no cumplir esto, sí que tendremos otras opciones. Vale, y esto voy a tratar de ir rápido porque veo que me estoy yendo bastante de tiempo. Hay una línea que es la COVID-19 del 7 de mayo, es decir, de hace apenas 5 días. Y en principio la línea COVID-19 tiene dos líneas diferentes, una que son proyectos de investigación y desarrollo y otra que son inversiones o incrementos de producción. ¿Vale? ¿Para qué? Medicamentos, vacunas,
productos farmacéuticos, productos y equipos sanitarios, pues respiradores, ropa, equipos de protección individual, etcétera, etcétera, desinfectantes, productos químicos, y quizás alguna que puede ser importante, yo creo que va a ser la más difícil, pero bueno, tampoco debemos desechar, que son herramientas de recogida y tratamiento de datos. Son estos 4 epígrafes, tanto para proyectos de investigación y desarrollo como proyectos de inversión. Aquí en este caso, el presupuesto elegible máximo será de 625.000 euros por solicitante, ¿vale? Los inicios de proyecto tienen que ser todos en 2020 y la finalización antes del 31 de octubre del 21, ¿vale? Aquí tenemos los plazos de solicitudes, ¿vale? Que en principio están ajustaditos. Aquí debe de haber algún error porque no creo que nos dejen 4 días, pero bueno, lo reviso luego. Las ayudas, claro, en los COVID-19 las ayudas son de hasta el 80% de fondo perdido, tanto para proyectos de I+D como proyectos de inversión. Por supuesto que es incompatible con todo, nos dan un 80%, la incompatibilidad es con todo. En este caso, costes elegibles, como siempre, en proyectos de I+D, personal más el autónomo socio, que esto es una novedad que no se había dado nunca en ninguna, pues costes de investigación contractual, patentes, licencias, costes de materiales, fungibles, costes de validación, evaluación de conformidad. Claro, cuando estamos hablando de vacunas, estamos hablando de medicamentos, pruebas, autorizaciones por organismos médicos de cada país, ensayos clínicos, etcétera, ¿vale? Y en cuanto a inversión, pues lo que hemos dicho, instalaciones, maquinaria y equipos para producir respiradores, para producir equipos de protección individual, para producir cualquier tipo de producto que esté relacionado con el COVID-19, ¿vale? E incluso tengo los costes de personal y costes de contrataciones, ¿vale? Me limito a la subcontratación hasta el 65%, sí que me obliga a que mi subcontratista cumpla obligaciones tributarias frente a la seguridad social, cosa que hasta ahora no se había dado nunca. Por supuesto, no se permite la subcontratación de entidades vinculadas y los importes de 60.000 euros, en su caso, tendrán que tener alguna justificación o motivar su elección, es decir, por qué cojo esta empresa o no cojo otra, siempre que haya más de 3, porque ahí sí que lo determina en principio muy bien lo que es la línea esta COVID-19. Vale, y hasta aquí habríamos acabado lo que es la parte del león, la parte más larga, disculpadme porque me he alargado un poquito, que sería los proyectos o herramientas CDTI. Vale, Carlos, si quieres Yo, como vamos un poco con retraso, abordaría ahora mismo la siguiente presentación y ya al final ya podemos plantear las cuestiones de forma conjunta, si te parece. Perfecto. Perfecto. Vale, pues entonces lo que vamos a continuar con una de las grandes olvidadas, que también es una de las que más beneficio aporta, tiene un retorno brutal, y ahora veremos cómo puedo yo deducirme fiscalmente con seguridad, ¿vale? Es decir, deducirme fiscalmente podemos deducirnos cualquiera. Ahora, ¿cómo hago eso con seguridad máxime? Teniendo en cuenta que la región de Murcia, la agencia tributaria, Hacienda, es bastante activa a la hora de cotejar o comprobar esas deducciones en base a qué y cómo se han producido. Entonces, ¿qué son las deducciones fiscales a la I+D? Pues es minorar o no pagar por beneficios en impuesto de sociedades. Es decir, oye, pues si yo tengo que pagar 30, pues si he hecho actividades de I+D más I, voy a ver que si puedo pagar 15 o si no puedo pagar nada, o incluso ver si me devuelven dinero. Vale, en principio aquí no hay ni sectores ni nada, es un derecho que tienen todas las empresas. El objeto es apoyar los proyectos de I+D más I, y la ayuda va de un 12% en proyectos de innovación tecnológica, podríamos llegar hasta un 59% en proyectos de I+D. De ahí la importancia de que seamos capaces de catalogar los proyectos, de vestirlos, de documentarlos para que sean proyectos de I+D en lugar de proyectos de innovación tecnológica. Aquí no existe limitación, ni existen cuantías ni nada. Es decir, yo tengo un proyecto de 500.000 euros y es deducción fiscal, he obtenido 250.000 euros, da igual que la empresa gane más, gane menos, es un proyecto fiscal que tengo para aplicar con 18 años. Existe la posibilidad de que sea totalmente vinculante con la administración tributaria, es decir, que la agencia tributaria no pueda decirme nada, que es un poco el miedo que tenemos la mayoría de las empresas. Oye, si me deduzco, claro, me deduzco, dejo de pagar, me va a llamar Hacienda, entonces cuando me llame Hacienda, ¿qué es lo que pasa? ¿Vale? Pues lo que vamos a buscar aquí son vías o canales que sean vinculantes con Hacienda o con la agencia tributaria. Los proyectos pueden ser plurianuales, aunque yo la justificación la voy a hacer de acuerdo a presentación de impuestos de sociedades, por los proyectos normalmente muchas veces están a caballo entre varios años,
En principio, la deducción fiscal es compatible con cualquier tipo de ayuda, del Info, de CEDETI, de quien sea. Ahora, evidentemente, si yo tengo un gasto de 100 y el Info me subvenciona 20, yo no me he gastado 100, me he gastado 80. Luego la deducción fiscal no será sobre los 100 originarios, sino tendré que restar o minorar la ayuda que yo haya obtenido. ¿Vale? El calendario es claro, vamos a periodo vencido, es decir, yo hasta 25 de julio del 2020 tengo tiempo para aplicarme las deducciones del ejercicio 2019. Y, por supuesto, no tributa. Es decir, el dinero de la deducción va íntegro a minorar la cuota. Luego recibís una ayuda o subvención, esa ayuda o subvención fiscalmente tributa. Aquí no. ¿Qué me entra en los gastos en los proyectos de I+D? Pues personal, material fungible, colaboraciones externas, amortización de activos. Es decir, oye, este proyecto que ha durado 2 años, tengo este activo, esta máquina. ¿Vale? Colaboraciones con universidades, centros tecnológicos y otros gastos. Y aquí en la tablita sí que, de forma general, si un proyecto es catalogado como innovación tecnológica, tiene un 12% de deducción de ese gasto. En cambio, si es de investigación y desarrollo, como norma tiene un 25%. Ahora, yo en investigación y desarrollo tengo un 17% adicional que va a depender de aquellas empresas que no hayan aplicado deducciones en los años anteriores. ¿Vale? Es decir, si yo es la primera vez que me aplico deducciones, pues iré a un 25 más un 17, que es un 42% de deducción del gasto. Si tengo personal de investigación en exclusiva, podría ir a un 17% adicional. Y luego las inversiones en inmovilizado, que son exclusivamente 6 más, tendría un 8%. ¿Vale? Me quedo innovación tecnológica un 12% e investigación y desarrollo de un 25 hasta un 42% de deducción fiscal. ¿Vale? Bien, en principio, ¿cómo me puedo aplicar yo la deducción? Pues muy fácil, hay una autoliquidación. Cuando mi asesor me haga el impuesto de sociedades, le digo, oye, ponme 50.000 euros de minoración de base en mi impuesto de sociedades. ¿Vale? Es decir, es nada aconsejable, es muy peligroso porque no tiene ninguna garantía, porque seguramente os llamarán de la agencia tributaria y os dirán que en base a qué vosotros os aplicáis esa deducción. Entonces, vosotros que sois de un carácter normalmente más técnico-tecnológico, empezaréis a discutir con alguien del área de Derecho de Economía Fiscal y en una discusión totalmente, no os aclaréis, y además en la cual tenéis todas las de perder. ¿Vale? Tenéis todas las de perder porque al final él siempre puede entender, y a su entender que no estáis aplicando bien, poneros un acta, poneros una sanción y a partir de ahí vosotros tenéis recorrido, empezando por el Tribunal Económico Administrativo, acabar el Tribunal Supremo. ¿Vale? Si son cantidades pequeñas no lo vais a hacer porque os va a costar más el collar que el perro, con lo cual la autoliquidación, yo desde mi punto de vista, desaconsejable. Bien, me voy a aplicar una deducción con proyectos de carácter autonómico de I+D, convenios con universidades, etc. Y mira, tengo un Info de I+D que eran de 50.000 euros o de 60.000 euros y aquí la deducción me saldría pues 10.000 o 12.000. ¿Qué hago? Hombre, si estamos hablando que tengo un papel del Info o tengo un convenio con una universidad, es decir, siempre tengo de alguien externo, fijaros, alguien externo que ha evaluado mi proyecto, me ha dado financiación y son cantidades que no son muy elevadas, pues hombre, no tengo ninguna garantía en su aplicación. Sí que es verdad que tengo un informe de una tercera parte, de un Info de una universidad que me ha dado dinero en una convocatoria pública para un proyecto de I+D, peligro es medio. Yo si las cantidades son pequeñas me lo aplicaría y ya está. Pero si las cantidades son grandes, medianas o grandes, quizás debiéramos tener cierto reparo en buscar alguna otra alternativa que me diese más seguridad. Existe otra seguridad que es un acuerdo previo de calificación y valoración con la agencia tributaria. Es decir, yo previo a la ejecución del proyecto me voy a Hacienda y le digo, oiga, señor de la Hacienda, mira, yo voy a hacer esto de esta forma, tal. Entonces Hacienda analiza mi proyecto y me dice, venga, si usted lo hace de esta forma, esto será innovación tecnológica. Y este gasto se lo admito y este otro no. ¿Vale? Problema, que volveríamos a entrar en una discusión de besugos normalmente con el técnico de Hacienda. ¿Vale? En la cual tenemos todas las de perder, porque fijaros que si Hacienda no habría acuerdo, evidentemente, me dice que mi proyecto es no I+D o I+D más I, y luego yo cojo y me lo aplico, pues entonces evidentemente yo vería sobre remojado, con lo cual es desaconsejable, porque normalmente Hacienda casi nunca dice que sí. Luego existe una cuarta forma que la veremos ahora de forma bastante sucinta, que son informes de tercera parte de acuerdo a jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es decir, hubo una empresa, que sabéis que el Tribunal Supremo genera jurisprudencia, hubo una empresa que dijo, oiga, yo me he deducido en base a los procedimientos que ha establecido ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, he hecho las memorias de acuerdo a unos protocolos establecidos por ENAC
Si es I+D o no es I+D, de acuerdo ya también a un protocolo establecido, lo ha hecho pues un científico o un técnico de un centro tecnológico de una universidad que, por supuesto, es independiente de mí y demás, y además que cumple los requisitos que dice el Real Decreto 1432, que es el que habla de informes motivados, y además este informe tiene carácter pericial. Pues fijaros, el Tribunal Supremo le dice a la Administración Tributaria, siempre que una empresa aplique una deducción en base a informes de tercera parte que se han realizado de esta determinada forma, le dice a Hacienda, si usted quiere tirar este proyecto, usted quiere no admitir esa deducción, tiene que aportar usted un informe de un científico de mayor solvencia que el que lo emitió. Claro, posiblemente en un proyecto de la Repsol, que la tenemos ahí cerquita, que son muchos millones de euros, igual Hacienda se plantea el contratar un técnico para que contrainforme. En empresitas que estamos hablando, empresas pymes, sobre todo más las pequeñas empresas que tenemos proyectos de pequeño importe, que estamos hablando muchas veces de deducciones de 10, 15, 20, 30, con muchos 50, evidentemente la Administración Tributaria no va a hacer unas bases para abrir un concurso público, para contratar un técnico para que contrainforme, para ir en contra de nuestra deducción. ¿Vale? Con lo cual, mediante estos informes de tercera parte tendríamos una garantía prácticamente absoluta. ¿Vale? Importante, es más económico, ahora luego veremos por qué, y esto me permitiría recuperar los 5 ejercicios anteriores. Me permitiría agrupar proyectos, es decir, me permitiría aplicarme deducciones mediante los informes de tercera parte del ejercicio en vigor más 5 anteriores. Y luego, por último, tenemos el informe motivado vinculante emitido por el Ministerio de Ciencia. Este vincula por ley a la Administración Tributaria. Problema, el coste del certificado, aproximadamente entre 3.000 y 3.500 euros por proyecto. Es decir, si una empresa tiene 2 proyectos, se tendría que gastar entre 6 y 7.000 euros. Y solo es aplicable al ejercicio en curso. Es decir, yo hasta 25 de julio de 2020, si mi año fiscal coincide con el año natural, tengo posibilidad de aplicar deducciones del 2019. No puedo pedirle al Ministerio que me motive un informe del gasto del 2018. Solamente me permite del ejercicio en curso. Bien, entonces, de acuerdo a estos esquemas, yo os he puesto los 2 que creo que son los únicos que me dan garantías, que sería esquema según jurisprudencia del Supremo. Yo realizo las memorias de mi empresa de acuerdo al Real Decreto 1432 y los requisitos establecidos por la Entidad Nacional de Acreditación. Realizo una auditoría técnica y económica del proyecto por personal cualificado y entonces, a partir de ahí, este personal cualificado me emite un informe en el cual cataloga las actividades como investigación y desarrollo, innovación tecnológica o nada, da coherencia al gasto, ¿vale? Y con ese informe yo me aplico mi deducción. Y si Hacienda lo quisiese tirar hacia atrás, de acuerdo a la jurisprudencia, es cuando tendría que contratar a un técnico de, en principio, superior solvencia que el que lo emitió. ¿Vale? Nosotros podemos hacer perfectamente 30, 40 proyectos de deducciones basados en este esquema al año durante hace muchísimos años, desde 2013 que salió esa jurisprudencia y no hemos tenido ningún problema. ¿Vale? Luego tendría el esquema de deducción con informe motivado vinculante, es decir, yo hago unas memorias, esas memorias las evalúa una entidad acreditada por ENAC, sea AENOR, SGS, ECUA, y esa entidad acreditada por ENAC subcontrata normalmente a científicos, tecnólogos de universidades o centros tecnológicos, lo que son las elaboraciones de las memorias técnicas y económicas, y cataloga las actividades con investigación, desarrollo e innovación tecnológica, le dan coherencia al gasto, y luego yo esas memorias las llevo al Ministerio y el Ministerio me elabora el informe motivado vinculante. Y con ese informe motivado vinculante eso va a misa. Eso es no cuestionable por nadie. ¿Vale? Con lo cual me da una garantía absoluta del 100%. Problema, que solamente puedo aplicar el año en curso y que el coste es de 3.000, 3.500 euros por proyecto ya. Pero bueno, este informe motivado vinculante, la emisión de informe motivado vinculante tiene un beneficio que posiblemente alguna empresa vaya por este camino, que es que en caso de insuficiencia de cuota, es decir, o porque no he tenido beneficio, o porque he tenido muy poquito beneficio, no tengo cuota, con lo cual no me puedo aplicar la deducción fiscal, si lo hago vía informe motivado vinculante, con una minoración o con una quita de un 20%, puedo decir de Hacienda que o bien me elimine el límite de cuota o me abone aquellas cantidades que no me he podido aplicar. Es decir, yo tengo un informe motivado vinculante que me da derecho a deducirme 100.000 euros, ¿vale? Pero tengo 0 de beneficios, con lo cual no me puedo aplicar nada. Yo le puedo decir, con unos requisitos que vamos a ver ahora,
a Hacienda que me monetice el 80%, es decir, que me dé 80.000 euros que no me he podido aplicar en dinero. ¿Vale? Siempre que, bueno, con un importes máximos, en el caso de que sea innovación tecnológica, 1 millón o hay más de 3 millones, son problemas que yo nunca he visto. Eso tiene que pasar un año desde que no me lo haya podido aplicar. Es decir, si el proyecto es de 2019, yo me consigno la deducción en el impuesto del 20, tendría que pasar un año, en el 2021 podría tratar de monetizar. Y claro, con ese dinero que me da Hacienda, es decir, tenía 100.000 euros de deducción, tenía beneficio cero, entonces Hacienda con una minoración de un 20% me da 80.000, esos 80.000 no puedo ir y comprarme un Mercedes o un BMW, ¿vale? Sino tengo que destinarlo a gastos de I+D, ¿vale? O relacionados, no los puedo aplicar para cualquier cosa. Y por supuesto, la plantilla media o la plantilla media escrita a I+D+I no tiene que verse reducida. Son las únicas precauciones que tenemos que tomar ahí, ¿vale? Entonces, bueno, de aquí concluyo muy rápido que las deducciones fiscales están ahí, que tengo varias herramientas para aplicar, que tengo 2 que me dan garantía prácticamente 100%, que son con informes de tercera parte, de acuerdo a jurisprudencia del Tribunal Supremo, o en base a informe motivado vinculante, que base al informe de tercera parte, de acuerdo a jurisprudencia del Tribunal Supremo, puedo aplicar el año en curso y los 5 años anteriores. Incluso puedo agrupar proyectos en un único informe. A un informe de un tecnólogo de universidad pues puede estar en torno a los 500 euros, mientras que un informe de una entidad acreditada por ENAC está entre 3.000 y 3.500, ¿vale? Pero claro, si tuviese mucho dinero en el ejercicio en curso y no tengo perspectivas de tener beneficio, y yo quisiese monetizar, tendría que ir sí o sí por la vía del informe motivado emitido por el Ministerio de Ciencia, ¿vale? Y esto es 100% compatible con CEDETI, ¿vale? Las deducciones fiscales son compatibles con todo. Vale, ya para acabar vamos a hablar de las bonificaciones a la Seguridad Social por personal investigador. ¿Vale? Las bonificaciones a la Seguridad Social por personal investigador me establecen una bonificación de un 40% de las aportaciones empresariales a las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes. Vale, ahora luego veremos eso que supone, lo que son bases medias, es decir, es dinero que va a dejar de pagar la empresa con respecto a personal que tiene contratado. Vale, los contratos que yo me puedo bonificar tienen que tener carácter indefinido o prácticas o por obras de servicio con una duración mínima de 3 meses y una relación de exclusividad a actividades de I+D+I o actividades investigadoras. Vale, en principio me admiten un 15% para otras actividades siempre que sean formación, divulgación o similares, pero en principio la persona tiene que estar contratada en exclusiva, ¿vale?, a lo que es investigación o I+D+I. Bien, el Real Decreto que regula las bonificaciones fiscales me obliga a que las personas estén contratadas en los grupos 1, 2, 3 y 4 de cotización. El grupo 1 es de ingenieros licenciados, el grupo 2 de ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados, el grupo 3 es jefe de administrativos y de taller y el 4 es ayudantes no titulados. Es decir, si tenemos una persona que resulta que la tenemos contratada en cualquier otro grupo de cotización, lo que tendremos que hacer es cambiarle el contrato para poder aplicarnos la bonificación. Fijaros que si estamos hablando de ese que he puesto, las bases mínimas y bases máximas para esos 4 grupos de cotización, si estamos hablando de bases medias, normalmente estamos hablando de 2.500 euros de ahorro por persona y año. ¿Vale? Pues oye, pues tengo 5, pues tengo 15.000 euritos que he dejado de pagar, ¿vale? Por bonificaciones a la Seguridad Social. Exclusiones, no puedo aplicarlo con personal a tiempo parcial. Por supuesto, las actividades de I+D+I son las que dice el artículo 35 de la Ley de Impuestos Sociales, aquello que era I+D que hemos visto al principio. No pueden ser actividades que estén ligadas al marketing, ni a la comercialización, ni a gestión de recursos humanos, ni a administración, solamente mejora tecnológica sustancial de productos o servicios. Por supuesto, no puede entrar personal contratado por el Estado y organismos públicos. ¿Vale? Y claro, es lógico, es incompatible cuando yo resulta que ya tengo una subvención o financiación que incluye esas cuotas empresariales. ¿Vale? Está en el caso de algunas becas, como pueden ser Torres Quevedo, Problemas Emplea, Valem Joves aquí en la Comunidad Valenciana o similares. ¿Vale? Bien, aspectos importantes. Si tengo 10 o más investigadores, debo solicitar informe motivado vinculante al Ministerio de Ciencia. Si tengo 10 o menos, me las puedo aplicar yo. Seguridad Social controla bastante. En algunos casos, que vamos a ver cuáles luego, en algunos casos
para un mismo personal puedo aplicar bonificaciones y deducciones, ¿vale? Pero aquella empresa que se aplica bonificaciones y deducciones tiene que presentar una memoria actual que case las dos, es decir, Hacienda nos pide explicaciones, ¿vale? Bien, las bonificaciones se aplican mensualmente, podemos empezar, es decir, si tenemos una empresa, que somos una empresa que queremos aplicar bonificaciones porque entendemos que estamos en ese caso, en ese supuesto, podríamos empezar a aplicar las bonificaciones ya para el mes de junio, ¿vale? Tenemos un límite del 60% del sueldo del investigador. Vale, compatibilidad con otras ayudas. Para un mismo personal, y esto yo creo que desde un punto de vista estratégico, la mayoría de pymes que puedan, ¿no? Debieran de tener el sello de PYME innovadora. ¿Vale? El sello de PYME innovadora es un sello que emite el Ministerio de Ciencia que cataloga a la empresa como intensiva en I+D+I. La empresa que tenga este sello de PYME innovadora para el mismo personal investigador puede aplicar deducción y bonificación. Claro, si la bonificación estamos hablando que son unos 2.500 euros base media de una persona que tiene un sueldo bruto de 25.000, pues es aproximadamente un 10%. Si me aplico deducción, en el peor de los casos, un 12%, 12 más 10, 22. Es decir, si yo soy PYME innovadora, prácticamente de todo mi personal que se dedica al desarrollo, por bonificación más deducción, en el peor de los casos, un 12%, me puedo aplicar un 22% de su sueldo, lo cual es mucho. ¿Y cómo consigo yo ser sello de PYME innovadora? Yo os digo, si yo fuese amigo vuestro de bar, os diría, oye, a ti te interesa sí o sí tener el sello de PYME innovadora, porque si el Ministerio de Ciencia reconoce que mi empresa es intensiva en I+D+I, no voy a tener problemas prácticamente en la deducción, y cuando venga la Seguridad Social y me diga, oiga, ¿usted por qué se aplica la bonificación y le enseña el sello de PYME innovadora, dan media vuelta y se van? ¿Vale? ¿Cuándo alguien tiene sello de PYME innovadora? Oye, cuando he tenido alguna financiación pública estatal, por ejemplo, un Horizonte 2020, un Plan Nacional de I+D+I o un proyecto de investigación y desarrollo de CDTI. Si tengo un proyecto de investigación y desarrollo de CDTI, de forma automática me dan el sello. O tengo una patente de invención en explotación menos de 5 años. Ojo, le he solicitado un informe motivado vinculante al Ministerio de Ciencia para deducción fiscal, ¿vale? O bien cumplo alguna de las especificaciones de AENOR, que son la 0043 o 0047, que son de pymes innovadoras, en las cuales, pues bueno, pues se recogen una serie de requisitos, con lo cual, con un coste de certificación no elevado, que estamos hablando de 800 a 1.000 euros, yo puedo catalogar a mi empresa como pyme innovadora. Y aparte de que me va a permitir la deducción y bonificación para el mismo personal, me va a dar garantía absoluta en la aplicación de la bonificación y me va a dar también garantías prácticamente absolutas en la aplicación de la deducción. ¿Vale? Es decir, ante Hacienda decir, oiga, mira, yo es que soy intensivo en I+D, pero no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Ciencia, en base a una serie de memorias o una auditoría que me ha hecho el Ministerio de Ciencia. Estamos hablando de palabras mayores. Vale, conforme os decía, pues con 10 o más investigadores, la ley me obliga sí o sí que a una entidad acreditada por ENACA, ENOR, SGS, etcétera, etcétera, que venga, me haga un análisis, me haga una auditoría, le preparo unas memorias para que me haga un informe motivado. Si soy menos, tengo varias opciones. Hombre, la autoliquidación, mucho cuidado con la autoliquidación, mucho cuidado, ¿vale? Es decir, me lo aplico y yo no documento nada, ni tengo registro horarios, ni tengo registro de proyectos, ni tengo registro de nada. Si vienen, pues que Dios me coja confesado, ¿vale? Si van, pues harán devolver el dinero y además os sancionarán con los intereses legales más la sanción. Hombre, dependiendo, si tengo una o dos personas bonificando, igual no, pero si tengo 5 o 6 y resulta que ya son importes, y además durante 4 o 5 años, porque no es el importe anual. Si, es que yo lo que decía antes, mira, tengo 5, con lo cual estoy hablando de 15.000 euros, pero ojo, 15.000 euros con el periodo de prescripción, que son 5 años, 4 más el habitual, estoy hablando de 15.000 euros durante 5 años, estoy hablando de 75.000 euros. La Seguridad Social se espera al 5.º año para inspeccionar y me sanciona sobre 75.000 euros más intereses legales, más puede ser mucho dinero, ¿vale? Como siempre, en base a informes de tercera parte, ¿vale? Los informes de tercera parte, es decir, ¿por qué? Porque se hace una memoria, porque se recogen los registros horarios, porque se catalogan que esas actividades son I+D+I por parte de doctores de universidad o gente no vinculada, que hacen una revisión de mi proyecto, ¿vale? Pues en principio la garantía es prácticamente absoluta. Oye, porque además de eso, tengo el sello de pyme innovadora. Normalmente la Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda, y la Hacienda, la Agencia Tributaria, cuando ven el sello de pyme innovadora, huyen, ¿vale? O bien porque, oye, mira, no tengo un informe motivado vinculante del proyecto de I+D, aunque no tenga el de los investigadores, ¿vale? Es decir, en cualquier cosa
tanto para la deducción como para la bonificación, lo que estamos viendo es que tenemos que tener un informe de tercera parte, ¿vale? De un tercero, no vinculado con nosotros, con suficiencia, por eso normalmente son gente de centros tecnológicos y universidades, y que además ese informe no se haga en formato libre, sino se haga en formatos establecidos ya por la Entidad Nacional de Acreditación o incluso en base a jurisprudencia que ha dado el Supremo de cómo se tienen que hacer, ¿vale? Bueno, y con esto acabo, ¿vale? Con esto acabo. Muchas gracias por vuestra atención y, bueno, Carlos, que no sé si habéis estado recogiendo ya las preguntas, ¿cómo queréis que lo hagamos ahora? Sí, si te parece, te voy comentando algunas de ellas. Sí. Preguntan si en el caso de contratar nuevos trabajadores, eso normalmente se valora más. Perdón, no te he escuchado, Sí, Carlos. en cualquier ayuda de esta CDTI, cuando Sí. se presenta el gasto de personal, ¿se valora más que sean nuevos contratados o eso en principio? Vamos a ver, normalmente para que un proyecto sea de investigación y desarrollo de CDTI sí que nos van a pedir que una parte importante, claro, porque se ha desarrollado por personal interno de la empresa, ¿vale? Personal interno de la empresa. Lo que sí que nos van a valorar, que es una cosa que es discutible, yo lo hablaba antes, es sobre la titulación de ese personal, ¿vale? Quieren que sean personal titulado. Incluso tenemos proyectos de investigación y desarrollo de CDTI que nos han concedido con el requisito de que previamente la empresa tiene que contratar a personas con determinadas titulaciones, ¿vale? Claro, si yo no tengo ese personal titulado y ese personal titulado lo tiene mi proveedor, ¿vale? Me dirán que es que el proyecto de investigación y desarrollo lo está desarrollando mi proveedor y no yo, ¿vale? Con lo cual es importante que haya un 30, un 40, un 50% de gasto de personal interno y que por lo menos, ya que es un proyecto de investigación y desarrollo, haya una persona o dos uno que esté 100% dedicado al proyecto y otro de forma parcial y que sean personas con determinadas titulaciones, sí. Bien. Otra pregunta, hablaban respecto de los préstamos del CDTI, Sí, se ha hablado de anticipos, ¿no? sí, sí. ¿Los intereses entonces se aplicarían solo sobre la cantidad anticipada? Claro, los intereses serían conforme te van, o sea, si es ahito único o no, pues yo solicito, claro, con respecto al capital que nos han prestado, claro. Ten en cuenta que estamos hablando en casi siempre de interés Euribor, que es ahora cero, estamos hablando de intereses muy pequeños. Pero vamos, también tenemos carencia de 3 años con respecto al centro de gravedad del proyecto, es un tanto complejo, pero sí, cuenta conforme nos van prestando el dinero, claro. También habías comentado lo de vestir los proyectos. ¿Algún Sí. consejo en concreto? Dependiendo del tipo de proyecto. Pero yo siempre te diría que si yo no soy capaz de identificar el reto tecnológico, la persona que evalúa mi proyecto seguramente tampoco lo sea. Si yo no soy capaz de evidenciar la incertidumbre, posiblemente la persona que revisa el proyecto tampoco lo sea. ¿Vale? Es decir, entonces, para vestir el proyecto es importantísimo que seamos capaces de evidenciar el reto, es decir, cuál es la dificultad, que seamos capaces de evidenciar la incertidumbre, ¿vale? Y ojo, muy, muy, muy importante, y a veces es muy difícil, ¿vale? Es decir, ¿cuál es el estado de la técnica o el arte de la investigación en ese momento? ¿Qué es lo que tienen hechos otros? Porque ocurre bastante habitual que yo digo, no, esto solamente lo tengo yo. Un proyecto que este dispositivo solamente lo tengo yo. Coge el técnico de CDTI, pone esas prestaciones en Internet, busca en Internet y encuentra 26 empresas que tienen algo que es similar y él no lo sabe, con lo cual me dice, tú no tienes ninguna novedad absoluta porque yo he hecho una búsqueda simple en Internet y he encontrado 26 que tienen lo mismo. Ahora, si yo soy de antemano, digo, oye, hay 26 que tienen lo mismo, pero no hay ninguno que, entonces evidencio elemento diferenciador y evidencio dificultad de llegar a ese. Mira, el mío es el único que tiene esto y además esta característica que es única con respecto a los demás no es fácil porque esto y esto. Ten en cuenta que para un proyecto de CDTI una de las condiciones es que no se haya iniciado, ¿vale? Con lo cual tengo que ser capaz de evidenciar el reto, de evidenciar la incertidumbre, de decir dónde está la técnica y por qué
en ese cómo está la técnica, mi proyecto, ese elemento diferenciador, sitúa mi proyecto en otro estadio con respecto a los existentes. Si yo eso no lo pongo en las memorias, evidentemente, como I+D, seguro que no me lo califican. De acuerdo. Están haciendo alguna pregunta más. Lo que pasa es que estoy viendo que María está también resolviendo en línea Perfecto. una de esas cuestiones. Sí. Vale, aquí me pregunta... tenemos un proyecto CDTI aprobado, estamos certificando el ITO 2. A la hora de aplicar la deducción de Hacienda en el impuesto de sociedades, el CDTI emite un informe ex ante. Sí, un ex ante, correcto. Por tanto, ese informe entiendo que no es suficiente para que Hacienda no nos mire con lupa y sería necesario un informe motivado vinculante para asegurarnos al 100%. Vale. Él tiene un ex ante. Es verdad que tiene un ex ante. Yo, si quieres, a esta persona después, si hay algún problema en darle mi dirección de correo electrónico, dar mi teléfono, yo lo hablo con él. Hombre, él tiene un ex ante, ¿vale? Y tiene un ex ante con unas catalogaciones de I+D. Dependiendo de cómo sea el proyecto, existe la posibilidad que el Ministerio de Ciencia le cambie la catalogación, ¿vale? Es decir, que lo que CDTI decía que es I+D, el Ministerio de Ciencia diga que es innovación tecnológica. Con lo cual yo, por eso te decía que no hay ningún problema en que se ponga en contacto con nosotros. Yo lo que tendría es muchísimo cuidado. O sea, si es un proyecto que es de I+D, que son de tecnologías industriales y demás, posiblemente sí que pidiese el informe motivado del Ministerio de Ciencia. Si son de tecnologías informáticas, yo no lo solicitaría, porque lo más normal o lo más lógico es que le cambien la catalogación a IT. Y como es el que ha pedido, tendría validez el último. Entonces, si yo tengo, vamos a ver, yo no he tenido nunca jamás ningún problema con empresas que se han deducido en base a esos ex antes de CDTI. Porque un ex ante es un informe que dice, si se cumple esto, el proyecto será I+D. Pero ese ex ante luego normalmente viene revisado por una auditoría de CDTI. Existen soluciones intermedias, es decir, que yo ese ex ante hago informes de ejecución para que le dé garantía prácticamente absoluta en base a lo que son la jurisprudencia del Supremo, que el de ese ex ante haga informes de ejecución anuales y esos informes de ejecución anuales se hagan en base a una tercera parte, ya con unos protocolos definidos, normalmente por doctores de universidad o personal técnico de centros tecnológicos. De todas formas, ya te digo, me gustaría que esta persona, si es posible luego, poder hablar con él o ella y matizar un poco, que me cuente un poco más, porque dependiendo de lo que me cuente, igual le oriento a sí seguro, hazlo, a no lo tengo muy claro, o a no te muevas porque vamos a meter la pata. Y encima te va a costar 3.500 euros. Bien, nos preguntan también algunos consejos acerca de cómo conseguir financiación Neotec. Vale. ¿De la universidad o de startups? Sí, bueno, vamos a ver, en un Neotec lo que me van, tiene una serie de puntuación, podéis entrar incluso en el enlace de Neotec y os dicen cómo se puntúan los proyectos, y entonces lo que me van a evaluar con muchísimo nivel es que esas actividades, o sea, lo que es la intensividad de esa I+D+I, ¿vale? Entonces tienen que ser proyectos muy, de un carácter tecnológico muy elevado, ¿vale? Es decir, tenemos que tener en cuenta que entramos en concurrencia competitiva con proyectos de todos los lugares del Estado. El personal que participe en ese proyecto Neotec tiene que tener también unas titulaciones y unas capacitaciones muy elevadas y una experiencia en proyectos también muy elevados. El plan de empresa, bueno, siempre que seamos capaces de evidenciar lo que es las actividades que hacemos. El arte de la investigación está dado de la técnica sobre esas actividades, porque volvemos a lo mismo. La persona que revisa el proyecto, vale, es un generalista, entiende de ese tema, pero somos nosotros siempre los que tenemos que evidenciar retos, tenemos que evidenciar incertidumbres, tenemos que evidenciar cómo está la técnica, tenemos que evidenciar los competidores, qué es lo que están haciendo, tenemos que evidenciar el por qué en nuestro proyecto va a cubrir esas deficiencias, esas necesidades, con lo cual es muy complejo. Yo diría lo mismo que he dicho para un proyecto de I+D, pero quizás con más tiento.
Lo que sí que tienen que tener en cuenta que en muchísimas ocasiones, yo presento para Neotec, pero prácticamente la misma documentación, porque normalmente un Neotec siempre va asociado a un producto de desarrollo de servicio, vale, en el plan de empresa hay otros aspectos que no entrarían en los que son un proyecto de I+D puro y duro. Pero yo mi estrategia sería, apunto a Neotec, y si Neotec me dice que no, con esa documentación prácticamente puedo optar al de I+D de CDT. Esa sería mi estrategia. Es decir, no hago un esfuerzo en vano, ¿vale? Sino que con las memorias, prácticamente con las memorias que vamos a elaborar para Neotec, las puedo utilizar para un proyecto de I+D de CDT. ¿Qué porcentaje de proyectos aprobados hubieron en el último Neotec? Es que Neotec, claro, ahora yo lo que desconozco, no sé si te puedo contestar a esa pregunta, porque claro, yo lo que desconozco de esos 500 millones de euros, Carlos, la pregunta del millón es cómo los está gastando CDT. Y hemos buscado y hemos preguntado y no nos han dicho. Sí que es verdad que en convocatorias anteriores los proyectos que consiguieron Neotec fueron muy buenos, fueron proyectos muy rompedores, la mayoría avalados por universidades o por grandes corporaciones, es decir, la mayoría de proyectos de Neotec fueron Repsoles, fueron Telefónicas y el resto universidades, ¿vale? Es decir, entonces, claro, yo lo que desconozco ahora son de esos 500 millones de euros, cómo los está repartiendo CDT. Entonces no sabemos si van a duplicar la deducción para Neotec, si la van a triplicar, no lo sabemos, con lo cual no me atrevo a darte una cifra. Pero ya te digo, yo creo que la convocatoria está ahí, los plazos están ahí, yo creo que nosotros tenemos que, si pensamos que nuestra empresa cumple esos requisitos, tenemos que intentarlo. Y en cualquier caso, conforme he dicho antes, el esfuerzo no es en vano, porque si no lo aprovecho para Neotec, porque Neotec me dice que no, que existen muchísimas posibilidades de que me digan que no. A la amplia mayoría, no sé si es un 80, un 85, un 90% de empresas les van a decir que no, ¿vale? Les van a decir que no. Pues bueno, pues aprovecho para derivar a un proyecto de I+D de CDT. Y en cuanto, siguiendo con el Neotec, porque yo también me lo he encontrado alguna vez, el tema del equipo. ¿Perdona? El tema del equipo promotor. Sí. El tema de no tener experiencia profesional o sea excesivamente investigador y sin trayectoria, claro. ¿hasta qué punto influye? Hace muchísimo. Ten en cuenta que las empresas normalmente te dicen, oye, me he quedado a 2 puntos del corte de Neotec. ¿Vale? Entonces, claro, en el informe que te dan Neotec tú ves cuáles son los puntos débiles que tienes, ¿no? Claro, yo antes te decía, en un proyecto de investigación y desarrollo de CDT en muchas ocasiones me ha dicho, no, contrata a un ingeniero químico, o contrata un graduado en ingeniería en informática, o contrata ya una persona con un determinado perfil, pero nunca jamás me han exigido una experiencia de esta persona. Nunca más. En Neotec se valora muchísimo la experiencia previa que han tenido como investigadores principales, como gestores de equipos o como investigaciones secundarias en otros proyectos que hayan estado financiados por convocatorias públicas. Con lo cual, lo que hace es añadir dificultades. Es decir, en un proyecto individual de investigación y desarrollo lo que quieren es la titulación. Vale, hombre, si es una persona con experiencia, evidentemente a la persona que está evaluando el proyecto le va a dar más garantías. ¿Vale? Para un proyecto Neotec es importantísimo. Es importantísimo el bagaje que ha tenido, esa experiencia, ese currículum que ha tenido como investigador principal por proyectos, siempre digo, financiados en convocatorias públicas, de códigos UNESCO o tecnologías similares. Es mucho más importante, sí. Y ya te digo, hay muchas empresas que no, si yo me quedo muy cerca del corte. Lo que pasa es que hay muchísimas empresas que se han quedado a 2, 3 puntos, 1 punto del corte. ¿Vale? Porque la verdad es que la criba suele ser bastante importante. Entonces, para una startup que empieza de nuevo, el tener esa carencia de algún investigador con trayectoria, con experiencia, Hombre, puede ser una barrera. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y las que son de tecnologías de la información y comunicación, más aún. Todas estas empresas que tenemos de nueva creación, que tienen proyectos desarrollados en códigos UNESCO relacionados con las tecnologías de la información y comunicación, bastante más. ¿Vale? Sí. Bien. Estamos viendo a ver si hay alguna Sí. más.
A ver. Me comentan aquí que en el último año no se ha subvencionado ningún proyecto de la región. Posibles causas, algún consejo. Perdona, Carlos, no te he entendido Sí, bien. aquí comentan de que no se ha concedido ningún Neotec en la región en el último año. ¿Algún consejo? Ya te digo, yo creo que el problema está si la dotación, si este año se duplica, pues posiblemente algunos de los que se quedaron cerca el año pasado similares puedan entrar. Yo los consejos que doy es que yo tengo, lo que he comentado, tengo un proyecto que es de tecnologías muy actuales, muy actuales, en las cuales la intensividad de la I+D es brutal, porque son indagaciones originales que no ha hecho ningún proyecto ahora, porque son novedades muy absolutas. Son novedades muy absolutas con respecto a lo que hay. Es decir, existe un antes y un después. Fíjate que yo para un proyecto de investigación y desarrollo estaba hablando de un elemento diferenciador. Aquí diría más, en novedades muy absolutas y luego con equipos muy formados o con muchísima experiencia, o lo normal es que no accedan. Lo normal es que se queden fuera del corte. Entonces, ya os digo, la estrategia mixta, bueno, pues oye, voy a una a otra, o directamente, conforme nosotros estamos desarrollando, ahora hemos tenido mucha empresa que ha venido por el Neotec y, bueno, hemos hecho una consulta previa al organismo ACDT y nos han dicho directamente que, oye, por este camino no vayas, que perdéis el tiempo, ¿vale? Vamos a enfocarlo ya por un proyecto de I+D o vamos a enfocarlo mediante un línea directa de innovación, vamos a darle otro enfoque porque esto, por lo que es Neotec, no entra, no cabe. Muy bien. Bueno, en principio no tenemos ninguna cuestión más. Perfecto. Agradecer a Víctor, a Proyecto de Innovación, a todos los asistentes y vuelvo a repetir, bueno, los que habéis solicitado las consultas, pues ya nos iremos poniendo en contacto con vosotros, en este caso Proyecto de Innovación, y si tenéis alguna duda más, también podéis bueno, acudir al CEIC, y encantados os intentaremos resolver y acompañaros en ese proceso. Muy bien. Más, pues terminamos la jornada. Muchísimas gracias, Carlos.